Bueno, esperemos escuchar a la doctora luego, ¿no? Bien, alternativas. Alternativas en el mundo de una pandemia global, quizás por primera vez en la historia de esta magnitud. Bueno, en primer lugar decir que desde la perspectiva de la región, cuando yo digo la región latinoamericana, la pandemia y el coronavirus 19 no es más que una crisis más. Es decir, siguiendo mi análisis anterior, y ahora lo vamos a ver en lo educativo, a una vida permanente en crisis que nos ha enriquecido, yo creo, y nos ha fortalecido. Por eso siempre lo miro desde esta perspectiva, ¿no? Se agrega el coronavirus. Entonces el coronavirus hace dos cosas. En primer lugar, profundiza las vulnerabilidades. Es decir, aquellos que eran vulnerables lo son más. Son vulnerables desde el sistema de salud, son vulnerables desde el sistema educativo, porque como contaban las compañeras, no tiene dinero para comprar un teléfono o una computadora, no lo tiene el papá o no lo tiene la abuelita, y por lo tanto no puede hacer, en el mejor de los casos, que haya toda una programación educativa a través de medios virtuales, no lo puede hacer, como en gran cantidad de regiones de nuestros países. De manera tal que a la vulnerabilidad existente se profundiza con las vulnerabilidades del coronavirus como resultado de él. Y entonces, esta vulnerabilidad se visualiza en diferentes formas. Si me permiten, voy a interrumpir un segundo para mejorar la energía de mi computadora. Esperen un segundo porque se está agotando. Gracias. Disculpen. Entonces, en primer lugar, agudización de las situaciones de crisis, más una universal, ¿no es cierto?, que nos traumatiza y que exige resultados y respuestas a situaciones nuevas. De manera tal que el coronavirus viene a sumarse, yo lo compararía didácticamente, como lo hago con mis alumnos, a una cebolla, en la cual hay distintas capas, y a las capas de problemáticas se suma la capa del coronavirus, que aparte invade todo. Entonces, en la problemática de educación para la paz, esta impacta brutalmente, porque si la educación de la paz trata sobre el análisis del contexto, el análisis de la realidad, el análisis de la violencia, la construcción de sistemas, de instrumentos y herramientas para trabajar en estos contextos adecuados, por supuesto, a las necesidades, debe responder rápidamente y reactivamente a esta situación. Educación para la Paz se convierte en un elemento básico debido fundamentalmente a su metodología, porque en ella trabajamos el juicio crítico, y trabajamos la reflexión, y trabajamos el análisis de las circunstancias, y buscamos soluciones en conjunto. Entonces, practicar y utilizar la metodología de nuestra área de expertise, que es la educación para la paz, en un momento realmente crucial en nuestros países es fundamental. Es decir, por lo tanto, en este momento del coronavirus, más que nunca, la educación para la paz como campo pedagógico de respuestas,
y de construcciones individuales y colectivas, y de resistencias, y de formación de nuevas conciencias, otorga al campo específico una importancia extraordinaria. Y esa importancia se ve en la escuela primaria, yo lo veo en mis alumnos profesores que observo en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, que ha hablado de las juventudes, y en la formación de docentes. Entonces, un punto del cual no hemos hablado, o no nos hemos espalayado los profesores hoy, o los conferenciantes en este panel, que quiero recalcar también. La formación del docente en la educación para la paz, ahora y siempre, es vital. Es decir, porque no nos basta trabajar extraordinarios contenidos curriculares en todos los temas vinculantes a la construcción de cultura de paz, si nosotros realmente no tenemos un buen coordinador en educación formal y no formal. Desde esa perspectiva ha habido deficiencias. Yo les puedo contar a ustedes el caso típico para mí de Colombia. ¿Por qué? Primero porque Colombia es el único país de América Latina que en este momento está en guerra activa. Esto significa que está en guerra entre grupos que son distintos ejércitos, que se matan entre sí. Los acuerdos de paz del 2016 no terminan la guerra, es decir, la aplacan, por decirlo así, en este momento, y un momento de estallidos sociales, políticos, económicos y culturales brutales. Y prácticamente guerra en los territorios. Entonces, esos educadores que responden a ese contexto, les doy el ejemplo, tienen, escuchen bien, porque muchos de ustedes no lo deben saber, tienen una ley que se llama la ley 1732, la pueden buscar, de obligación de aprender educación para la paz. Si el Estado los obliga a estudiar y a dar educación para la paz, desde el nivel de jardín de infantes hasta el nivel de posgrado universitario. Es decir, el Estado lo obliga, la política pública lo obliga, hablando de política pública. La política pública es necesaria que establezca reglamentos, leyes, artículos y materiales, pero no es suficiente. Porque la política pública existe, la ley 1732 existe exactamente desde el 1 de septiembre del 2015, y los maestros siguen diciendo, yo no sé dar nada de lo que se necesita, no sé qué hacer, dígame por favor. Es decir, la combinación efectiva de nuestro campo estaría dado por una política pública concientizada, secretarías, ministerios, departamentos, que establezcan instrucciones precisas con respecto a la intrusión de la educación para la paz en los diseños curriculares y de derechos humanos, en los diseños curriculares. Por un lado, fíjese, lo tenemos en Colombia, que es el país más violento de América Latina en este momento, pero al mismo tiempo hay mayor violencia, hay guerra y los maestros dicen que no saben. Es decir, de manera entonces que esta estructura de educación para la paz en nivel primario, en nivel secundario, en nivel de formación de docentes, en nivel universitario de distintas especialidades, debe sustentarse realmente práctica, no solamente institucional y no solamente, diría, sociocomunitaria, sino también de prácticas de habilidades y de capacidades. Por eso, educar para la paz implica aprender conceptos, principios y presupuestos, e implica fundamentalmente algo que notaron las compañeras y que yo vuelvo a recalcar, y me interesaría que lo recuerden, que es la práctica en territorios. Lo que denominamos el sistema de proyectos o prácticas en proyectos. Es decir, no es posible prepararse en este campo solamente leyendo y estudiando mucho, lo cual es muy importante, hace muy bien y por supuesto lo recomendamos. Debemos estudiar, aprender
intercambiar, aprender juntos y juntas, pero al mismo tiempo acompañarlo por un sistema de prácticas concretas en territorio. Si son niños de la escuela, en la escuela, dentro de la escuela, la mediación escolar, el niño que es el mediador entre los compañeros, los grupos de jóvenes que hacen reglamentos de aula. Estoy hablando de las tareas sencillas de educación para la paz. Los jóvenes del secundario que hacen proyectos en los barrios vecinos, que ayudan a los ancianos que viven solos, que proyectan con los profesores de ciencias sociales y de artes, que ha sido citada y que es una herramienta fundamental, en nuevas acciones, en la calle, en los fines de semana, con la gente. Es decir, la construcción de una realidad que va a ser una cultura de paz mediante conocimientos necesarios y mediante prácticas fundamentales. Es decir, el viejo principio que todos los docentes conocemos de la praxis de Pablo Freire. Es decir, que yo aprendo y practico. Y vuelvo a aprender a partir de lo que me pide la práctica. Y regreso nuevamente al territorio con nuevas preguntas, y el territorio me hace nuevas preguntas y nuevos problemas, y yo vuelvo a estudiarlos, hago el método de autoridades, entrevisto, leo, llamo a mis profesores, me desespero, busco en la realidad y vuelvo al territorio. Es decir, ese ir y venir de la práctica docente es la práctica de la construcción de paz. Junto, obviamente, con la conciencia de que también, y esto quiero decirlo, y quisiera que reflexionaran los que me están escuchando, los que han dado cursos de educación para la paz, independientemente que también dedicarse a esta área es un proyecto de vida. Yo no sé si enseñar matemáticas o enseñar botánica es un proyecto de vida. No los estoy subestimando de ninguna manera. Pero lo que sí sé, que educar para la paz es un proyecto de vida. Que una vez que ustedes comienzan a sensibilizarse sobre el tema, que comienzan a estudiar, que trabajan con esa realidad y con esta realidad latinoamericana y nuestros países, y mexicana, y colombiana, y argentina, y brasileña, y peruana, y boliviana, sea donde fuere, van construyendo también valores éticos que los construyen y que construyen a los demás. Van estableciendo un modelo de vida que a veces causa un poco de extrañeza a los colegas y a los compañeros, y nos hace ser cada vez más solidarios y diría permeables a las problemáticas sociales. Y eso es bueno, y eso es constructivo, y eso es fraterno, y eso es todo lo que falta en el mundo actual. Entonces, ante una situación traumática generalizada, global, como es una pandemia, que no sabemos bien dónde comenzó, porque se tienen dudas si realmente el inicio es en China, o ya hay algunos elementos ya en el 2019, inclusive en algunos países europeos. Y sobre todo no tenemos idea cuándo va a terminar, porque esto sí es cierto, que la educación para la paz nos sirva para reforzarnos, para aprender más, para pensar mejor, para cooperar con los demás y sobre todo para instrumentarnos en herramientas que nos conviertan en mejores a nosotros, en mejores a la comunidad en donde estamos, a nuestros alumnos, nuestros colegas y, en fin, mejores en la sociedad en que vivimos. Si una sacudida semejante, discúlpenme la palabra vulgar, muy argentina, una sacudida semejante como esta pandemia, no nos hace reflexionar y pensar eso, ¿cuándo lo vamos a hacer? Por lo tanto, si el pasar este dolor significa dar un salto de calidad y de humanidad, pues hagámoslo. Y va a estar la educación para la paz como el espacio para hacerlo. Eso creo, de verdad.